Muy buenas noches para todos. El Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y el Grupo de Investigaciones y Consultorías en Ciencias Contables ICO les dan la bienvenida al seminario Tendencias de la Investigación Contable, encuentro académico que tiene como objetivo construir un espacio colectivo para compartir las diversas posibilidades de investigación en aras de incentivar los procesos de construcción de saber y soluciones en el campo contable y afines. Saludamos muy especialmente a los conferencistas y a la comunidad universitaria, los académicos, investigadores y profesionales que nos acompañan el día de hoy. A nuestros asistentes les recordamos que el seminario Tendencias de la Investigación Contable, que comienza el día de hoy, se estará realizando los días 25, 26 y 27 de febrero y continuará del 2 al 6 de marzo, a partir de las 6 de la tarde en este mismo auditorio. El próximo lunes 2 de marzo será un día especial y se realizará la actividad durante todo el día en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, dada la conmemoración del Día del Contador Público Colombiano, al que todos están cordialmente invitados. Toda la programación sobre el evento la pueden encontrar en nuestro sitio web económicas.udea.edu.co. Esta noche iniciamos la jornada académica con una pregunta: ¿cuáles son los grandes problemas contables que se deben investigar? Para responder este interrogante se encuentran con nosotros el profesor Marco Antonio Machado Rivera. Él es director del Grupo de Investigaciones y Consultorías en Ciencias Contables ICO y actual director del proyecto de investigación Caminos Contables. Adicionalmente lo acompañan los estudiantes de Contaduría Pública e investigadores en formación, Joanny Restrepo Gómez en el eje Análisis Contable, Diego Correa Mejía en el eje Desarrollo Contable y Laura Ramírez Rincón en el eje de Control Organizacional. La metodología que hemos previsto para el desarrollo de la charla es la siguiente: tendremos una hora de exposición y 30 minutos para las preguntas. Sus inquietudes se harán por escrito en un formato que les entregaremos y serán seleccionadas por mí para dirigirlas a los expositores. Recuerden que mañana tendremos una conferencia con la pregunta central: ¿cuál es el aporte de la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión en las organizaciones? Sin más preámbulos, invitamos entonces a los expositores a iniciar el diálogo académico. Muy buenas noches. Bienvenidos a este seminario Tendencias de la Investigación Contable, en donde queremos abrir un espacio de conversación sobre los problemas y metodologías de la investigación contable. Es importante hablar de investigación contable enmarcada en el mundo de las ciencias económicas, de las ciencias sociales en general. Trabajar problemas de investigación es fundamental para el desarrollo del pensamiento y el avance de las diferentes universidades, de las diferentes carreras, si hablamos de calidad. Este espacio precisamente es un aporte a esos esfuerzos que muchas personas en el contexto nacional e internacional vienen desarrollando. Nosotros hemos venido trabajando en este último año en el proyecto de investigación Caminos Contables, problemas y metodologías de la investigación, que fundamentalmente pretende realizar un inventario, y más que un inventario, un gran mapa de los problemas que se pueden investigar en contabilidad, y acompañando a este mapa unas metodologías que sugerimos para que sean abordados. Los problemas de investigación pueden ser muchos. La idea es que habrán algunos que son más relevantes que otros. Cuando uno se hace la pregunta de todos esos problemas de investigación, ¿cuáles pueden ser más relevantes? Entonces entra necesariamente el campo de las propuestas y de los acuerdos por parte de la comunidad investigativa, en este caso la contable. Nosotros hemos concebido en términos generales la problemática contable
desde tres grandes ejes problematizadores. Un primer eje problematizador que es el del análisis contable, un segundo eje problematizador que es el del desarrollo contable y un tercer eje que es el del control organizacional. Este primer eje, pasemos a cada uno de estos ejes a describirlos brevemente. El primer eje es el de análisis contable. En este primer eje lo que encuentra uno es una diáspora del conocimiento contable mediante el cual no solamente podemos hacer aplicaciones a las diferentes organizaciones y entes contables, sino que ante todo podemos tener campos de estudio, campos de análisis en estas organizaciones y entes. Tenemos a partir de allí 4 líneas de investigación que se derivan de esa diáspora, de esa dispersión de posibilidades de investigación. Hablaríamos de cómo la contabilidad de gestión, cómo los costos se ubican en un primer espacio, en ese gran campo problematizador de la contabilidad llamado análisis contable. Nosotros sabemos que el análisis es descomponer un prisma, descomponer la realidad para encontrar sus diferentes devaneos, sus diferentes expresiones y posibilidades. Entonces, una segunda posibilidad de investigación dentro del eje problematizador de análisis contable tendríamos que ubicarla en el caso de los recursos públicos y el papel que juega la contabilidad con respecto a esos recursos públicos. Ese es otro aspecto que nos define una línea de investigación. La tercera línea de investigación tendría que ver con los recursos del Estado una vez proveídos a partir de los diferentes recaudos. Eso es otra expresión del fiscus, de la riqueza pública, y lo hemos denominado análisis de procesos tributarios, para finalmente tener una cuarta línea de investigación que sería contabilidad y finanzas. Entonces, esas 4 líneas de investigación componen el eje problematizador de análisis contable. Un segundo eje problematizador es el de desarrollo contable. Ya no vamos a mirar cómo se descompone el conocimiento contable y en dónde aplicarlo. Ya tendríamos que ver es dónde se pueden hacer desarrollos contables. Y hemos encontrado 5 líneas de investigación dentro de este gran eje problematizador. La primera de ellas es la relacionada con la teoría contable. Allí encontramos diferentes aspectos que además demarcan el devenir del pensamiento contable. Una segunda línea de investigación que emerge en este eje problematizador es el de la caracterización internacional de la contabilidad, cómo la contabilidad internacional pues aporta soluciones a las organizaciones, cómo se da toda esta discusión en el contexto nacional e internacional. La tercera línea de investigación tiene que ver con la educación contable, que precisamente allí hay muchos aspectos para investigar. Una cuarta línea de investigación es la de tecnología contable y la quinta línea de investigación es la de desarrollos normativos. Entonces allí ya tendríamos cubiertos los 2 ejes con cada una de sus respectivas líneas de investigación, para terminar en un eje de control, en el eje de control organizacional, que tiene 3 líneas de investigación. La línea de investigación de control interno, la del proceso de auditoría y de la revisoría fiscal. ¿Cómo está organizado este seminario? Este seminario está organizado por líneas de investigación duales comunes. Se han aproximado las del eje problematizador análisis contable, que se van a abordar en las próximas 2 sesiones. Allí vamos a ver las líneas primeras que les mencioné, y en las siguientes se van a trabajar las de los otros 2 ejes. El eje de análisis contable entonces tiene una línea de investigación. La investigación que se viene desarrollando entonces lo que hizo fue aproximarse a esas problemáticas
y metodologías de la investigación en cada una de las líneas de investigación. Eso es lo que vamos a ver a partir de mañana. Hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Hoy entonces vamos a ver las transversalidades que existen en esas líneas de investigación por ejes problematizadores, haciendo un ejercicio inductivo. Es decir, partimos de lo particular, de las problemáticas y metodologías de las líneas de investigación para llegar a lo general. Obviamente es el primer acercamiento que tenemos a la pregunta ¿cuáles son los grandes problemas de investigación? Y esos grandes problemas de investigación necesariamente tienen que ver con los ejes problematizadores a cuyos senos se incuban las diferentes líneas de investigación. La gran pregunta que le queda a uno hasta acá es cómo hacer la transversalización de esos problemas en las diferentes líneas de investigación. Pues se trata de buscar los puntos comunes, los aspectos que convocan o los aspectos que hacen que las líneas de investigación tengan problemas que son más generales, es decir, que las tocan a todas. Entonces, lo que hemos encontrado son muchos problemas de investigación y ante la necesidad de definir cuáles son los problemas de investigación relevantes, podrían haber muchos criterios, por ejemplo el criterio de importancia, el criterio de preferencia, de motivación, pero hemos preferido un criterio que se aproxima a la esencia de lo que son las ciencias sociales en este momento, que es el criterio de impacto social. Algo así como que vamos a hablar, vamos a referir, vamos a ejemplizar los problemas de investigación que tienen en su desarrollo o en su abandono impacto fuerte en el desarrollo social. Entonces, eso es lo que nuclea precisamente esos ejes transversales de investigación. ¿Qué hemos encontrado adicionalmente? Que en la investigación contable, como en las ciencias sociales, se ha abandonado al ser humano y necesitamos que las investigaciones vuelvan al ser humano. ¿Qué es lo que está pasando? Regularmente en el discurso contable estamos invocando procesos, estamos convocando estados, estamos convocando una serie de aspectos procedimentales, normativos, pero estamos olvidando que por encima, algunos dirían que por detrás, pero por encima, emergiendo como lo esencial, está el ser humano y sus diferentes esfuerzos. De ahí que eso esté imprimiendo una serie de cambios en la definición, en la selección de problemas de investigación y en la propuesta de alternativas metodológicas. Entonces, bienvenidos a este viaje que va a empezar precisamente por esos aspectos generales. En primera instancia, entonces, Giovanni Restrepo les va a hablar del eje de análisis contable, precisamente esas grandes problemáticas, no línea por línea, sino en torno al eje como problemáticas transversales y reflexiones metodológicas transversales. Posteriormente, el estudiante en formación, el investigador en formación Diego Correa les hablará en los mismos tópicos, pero desde el eje problematizador de desarrollo contable. Y finalmente, Laura Ramírez nos hablará de esas problemáticas y de esas metodologías o reflexiones metodológicas que son transversales a las diferentes líneas de investigación dentro de cada uno de los ejes problematizadores. Buenas noches, como ya dijo entonces el profesor, en este momento vamos a tratar acerca del eje de análisis contable y pues viendo la limitante de tiempo entonces debemos entrar de una vez en materia. Entonces el eje de análisis contable con sus 4 líneas tiene obviamente unos problemas transversalizadores. Entonces lo que buscábamos era buscar cuáles son estos puntos centrales y cuáles son estos problemas que se encuentran alrededor de toda la línea. Entonces encontramos que la gestión de los recursos se volvió en una problemática para las empresas y para cada uno de los agentes que intervienen en la economía.
Y este es el punto central, la gestión de los recursos, ya sea de los entes públicos, de los entes privados, y según el recurso que pueda existir, económico, financiero, tributario. Entonces, para mirar como los problemas y según el aporte que se tenga desde cada una de las líneas, hacemos una matriz de problemas teniendo 3 puntos para considerar: los recursos que se están tratando, los agentes y el espacio en el que estos se están desenvolviendo. Entonces, inicialmente, en cuanto a los recursos, podemos dividirlo según cada una de las líneas. En primera instancia está la línea de costos y gestión, donde miramos que los recursos que intervienen directamente en este son recursos económicos. Seguidamente, en la línea de contabilidad y recursos públicos, tenemos recursos públicos en la línea de análisis de procesos tributarios. Entonces, el problema se encuentra en la gestión de los recursos tributarios, cómo se está haciendo, cómo se manejan los tributos en el país y todo eso. Y en la línea de contabilidad y finanzas están los recursos financieros. Igualmente, en cada una de estas líneas, el problema central está en cómo se están gestionando estos recursos y qué están haciendo las empresas, los entes territoriales y cada uno de los agentes para conseguirlos. Seguidamente tenemos el espacio en el que estos se están encontrando. Entonces, en la línea de costos y gestión, el problema de los recursos económicos los estamos mirando directamente en tres agentes, que serían los dueños o los stakeholders, dueños de la planta y de todo donde se hace el proceso productivo, los trabajadores, porque también tienen se están viendo desfavorecidos o favorecidos directa o indirectamente, y los usuarios finales, que es donde se está cargando el costo o el precio de todo lo que se está produciendo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque nosotros miramos que los problemas transversales fueran los que impactaran directamente en la sociedad, los que tuvieran un impacto social. Entonces, por eso es que acá en cada una de las líneas nos centramos en estas partes. Si vamos ya a mirar cada una de las líneas por aparte, digamos mañana que empieza costos y gestión y contabilidad y finanzas, vamos a ver problemas no tan relacionados con la gestión, pero sí que están muy en cada una de las líneas y que tienen, digamos, puntos muy específicos. Seguidamente, con la línea de contabilidad y recursos públicos, los agentes son directamente el Estado y la sociedad, porque pues, los entes territoriales y todos son los que en este momento se encargan como de la gestión de los recursos y que son de interés general y que están incidiendo y que tienen, nosotros los ciudadanos tenemos como la participación directa con esto. Ahora, los problemas que encontramos en análisis de procesos tributarios, el espacio donde lo encontramos es el sistema tributario, y sabemos que en Colombia el sistema tributario es un poco amplio y que, digamos, es una de las líneas en las que más podemos ver cambios, porque cada año se está alimentando el sistema tributario. Miramos que la última reforma ya salió pues el año pasado, y ya hoy aparecía una noticia donde decía que ya se empieza a cocinar la nueva reforma tributaria, así lo decía el titular de la noticia. Entonces vemos que esta línea puede podemos encontrar problemas muy amplios y que también tienen directa incidencia con la sociedad. Y por último, en la línea de contabilidad y finanzas, pues el entorno y el espacio donde estos problemas y esta gestión de los recursos se está viendo es en el sistema financiero, que también es muy grande acá en el país y que ha tenido gran apoyo por el Estado y que ha tenido gran incidencia en la economía del país. Y por último, en la transversalización de los problemas del eje de análisis contable, encontramos los agentes que están interviniendo. Entonces, en la línea de costos y gestión, como les decía ahora, están los dueños del capital,
los usuarios finales y los empleados. En la línea de contabilidad y recursos públicos está el estado de aprobación, está el estado y la población, y estos se desarrollan en la esfera de lo público, en todo lo que tenga que ver con lo público. Y en el análisis de procesos tributarios, como ya lo dije, los contribuyentes y el Estado y la sociedad en general. Y en la línea de contabilidad y finanzas está el sistema financiero, los stakeholders y todos los que tengan como los que estén directamente relacionados con y los que estén incidiendo y estén inmersos en este sistema. Ahora, para el tratamiento de estos problemas, cada una de las líneas pues quiso hacer su aporte y quiso recomendar las metodologías que se podían tratar para cada uno de estos problemas. Mirando un recuento y mirando el libro de Huellas y Devenir Contable, que fue el libro anterior, que también surgió de HICO y que fue de un proyecto de investigación también de maestros y estudiantes, vimos que muchos de los problemas y de las investigaciones que se han tratado hoy en contabilidad y en el eje de análisis contable han sido de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo, sin ir más allá, quedándose siempre como ahí y no mirar tanto al ser humano. Y como decía el profesor nosotros ahora queremos apuntar un poco a lo que están queriendo las ciencias sociales, y es colocar al ser humano como eje central y entender cuál es su aporte y qué es lo que está pensando, no quedarnos en lo cuantitativo y dar valores, sino que ir más allá y entonces ya pensar y repensarnos y mirar que el ser humano qué es lo que está planteando y cómo quiere dar tratamiento, digamos, a estos problemas. Entonces, ahora ya proponemos unas metodologías que estén más direccionadas a lo cualitativo, que sean críticas y que muestren un poco más de lo que el ser humano es y lo que se está planteando. Entramos a analizar el discurso, a mirar el análisis del discurso de las personas, y no nos quedamos solo con esto, con lo cuantitativo. Y aparte queremos también como romper esa barrera de quedarnos en solo comprender e interpretar. No, ya debemos transformar, ya debemos mostrar a partir de lo que tenemos y de lo que estamos proponiendo qué vamos a dar. Entonces esas son las metodologías que el eje de análisis contable propone. Aparte, pues ya obviamente con el libro y con cada uno de los problemas, el usuario y el usuario final es quien va a definir cuál es la metodología que debe aplicarse o que considera que es más apropiada para cada uno de los problemas. Entonces, mañana comenzaremos con el eje de análisis contable. Estará la línea de investigación, costos y gestión, y análisis y contabilidad y finanzas. Estas dos líneas, pues digamos que tienen algún contrapeso y que la discusión será muy chévere, porque vamos a mirar como la balanza y vamos a ver si se logra mantener o cómo va a ser el tratamiento. Entonces, pues los invitamos igualmente a que vengan mañana a continuar con el eje de análisis contable, y que miren que es un eje muy amplio, que aunque tenemos 4 líneas hoy en la universidad, es un eje muy amplio en el que podrían fácilmente encontrar muchos problemas y desarrollarlos para los proyectos proyectos de trabajo de grado y los proyectos que quisiesen investigar. Entonces los invitamos a que conozcan un poco más del eje de análisis contable y que disfruten mucho del seminario. Ahora pues vamos a continuar con el compañero Diego, que nos va a hablar acerca del eje de desarrollo contable. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Pues yo vengo a explicarles un poco de lo que se va a hablar en el eje de desarrollo contable. Inicialmente voy a hablarles sobre una pequeña introducción al eje, ya que el profesor Marco dio una gran explicación de cómo está compuesto este,
Posteriormente voy a pasar a hablarles de algunos elementos problematizadores, señalando algunas metodologías y voy a decirles algunos ejemplos. El eje nace con la finalidad de introducir la contabilidad y la contaduría a los desarrollos contables que se generan a partir de las diferentes líneas de investigación o en los diferentes contextos, es decir, en lo internacional, en la regulación nacional, en lo tecnológico, en lo educativo, en la teoría, entre otros. Adicionalmente, se han encontrado básicamente cuatro elementos problematizadores, como lo son los agentes, el pensamiento, los intereses, los procesos y los procedimientos. Es decir, con respecto al pensamiento, cada línea se vuelve un contexto y genera un tipo de pensamiento. En otras palabras, en cuanto a lo internacional ya se busca un pensamiento estandarizado, en cuanto a la regulación nacional se busca un pensamiento más regulativo, en lo educativo ya se habla de interdisciplinariedad, en cuanto a teoría contable se habla de un pensamiento reduccionista y por último en la tecnología contable se habla de un pensamiento técnico. Por otra parte, los agentes que hacen parte de los problemas subyacen en la universidad, la sociedad, la comunidad gremial, entre otros. Adicionalmente, los intereses que se manejan en los diferentes contextos de las líneas de investigaciones varían desde los intereses económicos, políticos, sociales, académicos y prácticos, siendo así que los intereses que más se mueven en la caracterización internacional de la contabilidad son los políticos y económicos, en la educación contable los académicos y prácticos, en los desarrollos normativos vuelven los prácticos, vuelven los políticos, los económicos y sociales, y en la tecnología contable ya subyace un interés más técnico, práctico, y en la teoría contable ya son parte fundamental los intereses académicos y prácticos. Por último, los procesos y procedimientos que son un elemento en los que se ha centrado mucho la investigación, ya que en la mayoría de las líneas se busca es describir y explicar los tipos de procedimientos que se plantean, ya sea a partir de una norma o a partir de un estándar internacional. Luego viene la reflexión metodológica, que es la manera como se van a abordar los problemas, y esto va a tener un toque subjetivo, ya que es dependiendo del interés del investigador que se va a plantear una forma descriptiva, explicativa o transformadora. La reflexión que hay que hacer en el eje o que se está tratando de plantear es que se trascienda un poco más de la investigación de la problemática que es superflua, es decir, que se trascienda un poco más y se vaya a la esencia del problema, no simplemente un procedimiento, sino que se vaya y se trascienda la barrera pasando a un enfoque transformador. Bueno, para esto, entonces, a modo de ejemplo, como ejemplificar un poco lo que he dicho, se ha cogido, por ejemplo, un elemento problematizador que son los intereses. Entonces, para volverlo un problema, se plantea cuáles son los intereses políticos que subyacen en los procesos de convergencia en Colombia en las empresas que están catalogadas como el Grupo 1. Este tendría una orientación de tipo crítica, un enfoque cualitativo y un tipo de investigación etnográfica. ¿Sí? Si se quiere dar otro ejemplo, pues podríamos tomar un elemento de educación que son las capacitaciones. Y se podría proponer cuáles son las metodologías que prefieren los profesores y estudiantes en los procesos de capacitación. Este ya tendría una orientación más positivista, de enfoque cuantitativo, y lo que se pretendería es describir la situación. Ahora bien, lo que proponemos es transformar, entonces podemos hacer el ejercicio de cambiar la pregunta
ya que esto depende del interés del investigador para darle un enfoque más crítico, cambiándola por cuál es el imaginario social que tienen los profesores y estudiantes respecto de la didáctica para enseñar la contabilidad. Con este modelo de pregunta lo que hemos logrado es una orientación interpretativa, de enfoque cualitativa, y volvemos a un tipo etnográfico. Espero que les haya quedado claro. Pues el martes se van a exponer las líneas de caracterización internacional y desarrollos normativos. El día siguiente se pasará a la línea de educación contable junto con teoría contable, y por último el jueves se va a exponer la línea de tecnología contable, donde se van a profundizar en cada línea pues estos problemas que he venido comentándoles, y se va a dar una mayor explicación en cuanto al problema y la metodología. Por el momento entonces escuchemos lo que nos trae el eje de control, que es la compañera Laura. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Laura Ramírez y vengo a hablarles sobre las grandes problemáticas que hay en el eje de control organizacional, las temáticas que son transversales a todas las líneas que lo conforman, como ya lo explicó el profesor Marco Antonio Machado. Resulta que uno de los grandes o el foco principal de los problemas que tiene el control organizacional en estos momentos radica en las dudas o la falta de credibilidad que tiene el control. Lastimosamente han sido muchos los escándalos que se han presentado no solo en organizaciones nacionales sino también en organizaciones internacionales, que hacen dudar sobre el papel que se desempeñan las organizaciones. Este gran foco problemático se compone a su vez por la confusión que se tiene en la normatividad o en los conceptos, también por la ausencia de variables cualitativas al momento de entrar a tomar la realidad que se quiere controlar. También se tiene la vulnerabilidad por parte de la administración al control en las organizaciones y la ausencia de unos criterios consensuados que permitan unificar los criterios que se tienen en cuanto al control. Es necesario que cuando vamos a hablar sobre las 3 líneas de investigación que conforman el eje, se haga claridad sobre los agentes, los espacios en los que se desarrollan y también las concepciones y los objetivos y los procesos. Porque es que la gran confusión que hay en estos conceptos hace que los procesos de control se apliquen de una manera errónea. Por eso cuando hablamos de la ausencia de variables cualitativas, es porque cuando se entra a reconocer la realidad que va a ser controlada, no se tienen en cuenta variables importantes como son las ambientales y las sociales, y se entra a evaluar simplemente variables de corte cuantitativas. Esto hace que se dejen de lado aspectos cualitativos que son los que explican las falencias en el control organizacional. También tenemos que las confusiones en cuanto a las diferentes concepciones que se tiene de control
produzcan que se realicen de una manera equívoca. Entonces tenemos que se llega a confundir la revisoría fiscal con auditoría externa y que en muchos casos se reduce el control solamente a la evaluación de los estados o de los informes financieros. Adicionalmente se tienen confusiones en cuanto a los conceptos y se genera borrosidad en la definición de ellos, generando ambigüedad o vaguedad. En este sentido, no se tiene mucha claridad frente a ciertos conceptos que se contradicen o otros que los dejan de manera muy general. Entonces genera confusión al momento de aplicarse en las organizaciones. También tenemos que en la falta de los criterios consensuados se debe a que la normatividad que se tiene es demasiado amplia y general. Entonces esto deja mucho al criterio del profesional que realiza el control. Entonces hace que los procesos no se vuelvan uniformes ni comparables cuando se realizan por diferentes personas. También tenemos la vulnerabilidad del control frente a la administración. Los elementos que se deben evaluar en las organizaciones toman la información que es suministrada por parte de la administración. Entonces vemos como tanto desde el control interno hasta la revisoría fiscal son los agentes administrativos los que tienen como el control de la información que va a ser presentada. Por ello, hay que tratar o hay que evaluar la posibilidad de blindar los sistemas de control ante los intereses de la administración o de los administradores, siendo pues este como el factor primordial en todo el proceso de control organizacional, el factor humano, ya que es a través de ellos que se explican las falencias de los sistemas de control en las organizaciones. Por ello, queremos pues como invitarlos a que se desarrollen investigaciones más cualitativas y desde un enfoque más crítico que nos permita transformar el pensamiento de los agentes de control, pero no solamente de ellos, sino de todos los agentes que forman parte de los procesos en las organizaciones. Es necesario que ellos se apropien del criterio de control y se pueda generar nuevas tendencias como por ejemplo el autocontrol. Por eso nosotros los invitamos a que se desarrollen investigaciones desde un enfoque crítico y cualitativo para permitirnos no solo comprender, sino también cambiar, transformar esas grandes problemáticas y ese accionar que se tiene en la actualidad y que son los que hacen que los sistemas de control pierdan credibilidad cada día. Los invitamos a todos ustedes para que vengan y amplíen más estos grandes problemáticas transversalizadoras los días 5 de marzo con la línea de investigación de control interno y el viernes
6 de marzo con las líneas de revisoría fiscal y auditoría. Muchas gracias. Bueno, entonces, visto esto, me corresponde hacer el cierre en esta parte expositiva de esta primera sesión, y como ya hemos visto, hay 3 grandes ejes problematizadores, dentro de los cuales hay en uno 4 líneas, en el otro 5 y en otro 3. El ejercicio que se ha hecho es mirar qué hay de transversal en las diferentes líneas de investigación. ¿Con qué fin? Con el fin de que, tomados esos elementos, podamos encontrar aspectos, elementos a investigar. Este proyecto que estamos desarrollando surge como respuesta a una necesidad, que es cuando los estudiantes en las universidades quieren o tienen que hacer una investigación y no saben sobre qué investigar. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué problemas de investigación hay? Para eso hay una línea de investigación en donde a partir de mañana les van a decir qué se puede investigar de manera prioritaria en esa línea de investigación. Hoy le hemos hablado a partir de haber escuchado nuestro proyecto, la línea de investigación, qué encontramos como elementos comunes en ellas y qué encontramos de metodologías comunes. Lo que podemos concluir hasta aquí es que hay una gran gama de posibilidades de investigar en contabilidad. El camino está abierto, los caminos están por surcarse. En materia de metodologías de la investigación, prácticamente podríamos decir que en la vida cotidiana la investigación depende de esa motivación y de ese gusto personal por parte del estudiante, el investigador, pero también de lo que su comunidad esté negociando como prioritario, como necesario. En eso encontramos que, dado que se está desconociendo en muchos casos al ser humano, tras los procesos, tras los procedimientos, tras la normatividad, necesitamos volver al ser humano y buscar orientaciones diferentes en materia de investigación, no solamente de tipo convencional, en las ortodoxias, sino también en otras concepciones de tipo interpretativo y de tipo transformador crítico. Pero también necesitamos experimentar el pensamiento con otro tipo de metodologías que también se orienten a los enfoques cualitativos y mixtos, no solamente cuantitativos, y que busquemos otros tipos de investigación, tales como la etnografía, el análisis del discurso, superando muchas veces la tradicional y convencional encuesta y entrevista, que como técnicas de investigación prácticamente están saturando la investigación contable de desconocimiento de una realidad investigativa compleja y amplia, que todos los días nos incita a aportarle a la contaduría pública nuevo saber. Muchas gracias, los esperamos en las siguientes sesiones y esperamos sus preguntas. Conversemos, porque los caminos contables para investigar están abiertos. ¿Cuáles son las fuentes de información que sustentan los problemas transversales indicados? Las fuentes de información son de primera mano. Las líneas de investigación, el trabajo de investigación que han hecho los grupos primarios, que están compuestos de 3-4 personas, en donde al menos hay un profesor investigador en la línea de investigación. Entonces, ellos durante un año lo que hicieron fue levantar información a partir de textos primarios sobre las problemáticas que encontraban en esta línea de investigación. Y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es, primero, un análisis de lo que se encuentra transversal allí, para determinar estos elementos comunes en los ejes problematizadores. También a partir de entrevistas que hemos hecho a personajes de la profesión contable a nivel nacional e internacional, muy reconocidos. Y tercero,
hacer un análisis de lo que se hizo en el libro Huellas y Devenir Contable, porque allí se hizo un estado del arte en las diferentes líneas de investigación y también se hizo un estado del arte que integraba las diferentes líneas de investigación. Entonces tendríamos para hacer referencia a esas tres fuentes para construir los elementos transversales en las diferentes líneas de investigación de cada eje problematizador que expusieron nuestros investigadores en formación. Pregunta diría Joan. Dentro de la matriz de problemas está inmersa la gestión de los recursos. En este tema, ¿cabría mencionar los recursos humanos de conocimiento? Bueno, tenemos que tener claro, y pues lo que logramos mirar en la transversalización de los problemas, es que la mayoría de los recursos que tenemos ahí, si no decimos que todos están valorados según la economía, según la contabilidad, pero hay que tener claro que el conocimiento y el ser humano está también lo que él puede aportar, ese es el valor pues, que le va a dar, lo que puede aportar y lo que está haciendo para la gestión de estos recursos, para darle pie a cada uno de los programas que se están haciendo, es lo que vamos a poder como encontrar en este eje, porque si miramos ya como valorar el conocimiento y a la persona, eso va a ser, digamos que ya ha sido un problema que siempre hemos tenido de cómo podríamos valorar a una persona para la contabilidad. Entonces, obvio si se gestiona el conocimiento, pero en pro a cómo vamos a desarrollar cada uno de estos entes de la matriz de problemas. Pregunta diría Diego. En la línea de educación contable se piensa la misma de una manera instructiva y tecnicista, pero también hay investigaciones más en torno a la formación del conocimiento a través de la investigación. ¿Qué tipo de metodología se podría aplicar ahí? Pues bueno, en cuanto a lo educativo, eso es un aspecto que tiene que ver mucho con la formación de personas. Es decir, el campo social es un elemento importante. El día que exponga la línea de educación contable, ellos van a hablar de esto. Sin embargo, desde las metodologías que uno, pues, con miras a proponer algo transformador, tendría que ser una metodología con una orientación crítica, que evalúe bien los procesos de evaluación, los procesos educativos como están formados actualmente y trate de cambiarlos para darle un giro pues, a los procesos que se quieran cambiar. En cuanto al tipo de investigación, pues ya habría que entrar a mirar si, yendo con esta misma línea, sería algo más cualitativo, entonces algo etnográfico, un caso cualitativo podría ser, pero eso el día que exponga la línea se va a entrar en mayor énfasis. ¿Cómo poner de centro al ser humano en una disciplina que tradicionalmente se ha visto vinculada al mundo económico y la maximización de la riqueza? Uno podría decir que prácticamente la pregunta se respondería con un acuerdo común o con una revolución, pero de alguna manera ambas cosas convergen en que los que estamos implicados en este ocultamiento de lo humano empecemos a hacer conciencia de que eso está sucediendo y ahí ya habremos dado un primer paso y ese paso significaría entrar a reconocer esa realidad con procesos de investigación que nos llevarían a identificar cuáles son esos aspectos que están imbuidos en nuestras mentes, en nuestro discurso cotidiano y que hacen que no tengamos algo diferente. En estos días trabajamos un documento, un artículo lo más interesante de Chambers que habla de la pobreza del discurso contable y ahí está reflejado precisamente eso, que el discurso contable es muy pobre
porque nos dedicamos a hablar de normas como si fuera la máxima expresión de la profesión, y resulta que se está ocultando al ser humano, porque la pobreza del discurso contable es un mal que le acaece precisamente a los miembros de la comunidad académica, bien sean estudiantes, bien sean profesionales, bien sean directivos, bien sea personal de apoyo, bien sean egresados. Empecemos por ese cambio y ese sería una primera aproximación a la respuesta por el cómo. Laura, ¿cómo influye la educación contable en el control? Pues es difícil determinarlo ciertamente, porque es que en el control organizacional influyen más que todo son los principios del ser humano. Y los principios del ser humano no es algo que se pueda enseñar en la escuela o en las universidades, sino que es algo que viene anterior a él y está inmerso en la cultura en la cual se desenvuelve el ambiente, las organizaciones, porque inclusive ahí en una de las líneas de investigación se dice que las costumbres y la cultura influyen en el grado de, por decirlo de alguna manera, aceptación de ciertos niveles de fraude, por decirlo así. Entonces es difícil decir cómo influye pues la educación, porque es que no es solamente la educación, es las costumbres y el entorno en el que se desenvuelve el ser humano. El día de mañana entonces nos vamos a encontrar nuevamente en relación a la línea de investigación, dos líneas de investigación, la de contabilidad y finanzas, la de costos y gestión, para resolver una pregunta que va relacionada sobre cuál es el aporte de la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión a las organizaciones. Ahí vamos a encontrar pues al profesor Jair Albeiro Osorio con sus estudiantes en formación, y también voy a estar yo como parte de la línea de contabilidad y finanzas con algunos estudiantes que me acompañan. Entonces eso será mañana en este mismo auditorio a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su participación y entonces nos veremos. Feliz noche y hasta pronto.